auto cuesta más de $500,000. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Vale la pena gastar tanto? Únanse en el review más caro hasta la fecha de Luisito Comunitech. Caballero, no puede estar derramando tanto flow. El flow es parte de mi vida. Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien, que todo en orden con ustedes. En el video de hoy vamos a intentar algo distinto, ¿ok? Vamos a intentar algo diferente. Este será un análisis profundo por Luisillo el Pillo. Tal vez algunos podrían afirmar una colaboración entre Luisillo el Gastoncillo, Luisillo el que gasta dinerillo y Luisitech, ¿no? Un poco un review con Luisito Comunitech. Pues verán, hoy vamos a hacer un leve review de un automóvil, porque esto me llamó mucho la atención. Tal vez sepan, en estos momentos me encuentro en la ciudad de Dubái, Emirato de los Emiratos Árabes Unidos. Muy bonito, muy bello, y para moverme estos días que estoy por aquí decidí rentarme un vehículo. Para serles muy sincero, muchas veces a mí me da curiosidad como de tener un superauto, como que digo, me gustaría tener un coche así bien pro, bien jefe. Luego me acuerdo, la verdad, que no me gusta manejar, ¿ok? Número uno, no me gusta manejar. Y número dos, vivo en un país en el que tener un auto de esos, pues implica muchas cosas. Digamos que no es la cosa más segura, digamos que las calles no son las mejores, son diversos factores. Así que cuando llego a estar por aquí, ustedes lo han visto en el canal antes, me gusta de repente rentarme un coche bonito para probarlo, para pasar unos días transportándome con estilo. Pues en esta ocasión opté por rentarme un Lamborghini Aventador 2020. Este coche súper imponente, la verdad súper imponente. Me parece que incluso es el coche de Batman, ¿ok? Que creo que en las películas de Christopher Nolan, este es el coche de Batman. Está hermoso. Vaya, el detalle, las puertas, la forma de los faros. Es un coche súper hermoso. Pero aquí les va este vaya dato perturbador. Investigando, averigüé que este coche cuesta arriba de $500,000. $500,000 por esta cosa. Dato real, dato completamente verídico. Chéquenlo ustedes en internet. Para la gente que me ve de México, por ejemplo, esto es arriba de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos por un coche. Para los que me ven de Europa, de España o Suecia o qué sé yo, esto es arriba de 400,000 euros. Para los cracks que me ven de aquí, uno que otro hay por acá, esto es arriba de 1.6 millones de dirhams. Vaya, como lo quieran ver desde la parte del mundo que lo planteen, es muchísimo, muchísimo dinero. Luisito Comunitech, siempre preocupado, consternado con cómo ustedes gastan su dinero, no pudo evitar cuestionarse por qué. ¿Por qué este automóvil cuesta $500,000, 10 millones de pesos mexicanos? Sinceramente, yo como no amante de los superautos, vaya, no me considero un apasionado del tema, no me considero que sé del tema, jamás pagaría esa cantidad por un coche así, ¿ok? Pero vamos a analizarlo a detalle, vamos a ver desde mi punto de vista, les repito, como un consumidor que no sabe nada, una persona que simplemente quiere manejar un coche, que quiere transportarse de un lado a otro. ¿Qué opino de este coche? ¿Qué me gusta? ¿Qué me encanta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué de plano digo así como qué? ¿Alguien pagaría $500,000 y el coche no tiene esto o tiene esta falla? Así que vamos a por ello. Luisito Comunicars será una sección de ahora en adelante. Juca ahora hará un video diciendo Luisito me copió y cerraré mi canal por eso. Bueno, ya, vamos a empezar, vamos al lío, vamos a darle. Analicemos qué es lo que tiene este coche, cuáles son sus características, por qué es que estás pagando más de $500,000. Pues comencemos con esta edición de Luisito Comunicars. Sí me gustó el nombre, ¿ok? Si lo hacemos sección así se va a llamar. Un like por Luisito Comunicars si desean que juzguemos más superautos y cómo es que los millonarios gastan su dinero. Empecemos con lo primero, ¿ok? Y lo primero claramente es la apariencia del vehículo. A ver, eso es innegable. Es un coche súper hermoso. Este es un Aventador S 2020, ¿ok? Para los que
sean más apasionados, más clavados en el tema, Aventador S 2020. Calen las llantas, por ejemplo. ¡Wow! Son súper hermosas. Me encanta el logo de aquí de Lamborghini. ¡Uf! Este detalle, ¡wow! Es muy estético, es muy hermoso. El hecho de que la cobertura del motor sea de vidrio, ¡uf! Eso me encanta. O sea, como que puedes ver ahí tu motor tremendo, hermoso. Que por cierto, este es un coche 12 cilindros. Y ese es un dato que me dio mi amigo Bert, mi amigo Bertungas, que en Lamborghini solamente los autos que tienen 12 cilindros tienen puertas que se abren hacia arriba. Seguramente han visto que hay Lamborghinis, por ejemplo, el Lamborghini Gallardo, y no sé decirles qué otros en específico, pero hay unos Lamborghinis que se abre la puerta normal. Para que se abra para arriba tiene que ser 12 cilindros. Entonces, uff. Calen esto. ¡Guau! La verdad, eso está hermoso, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Es bellísimo, es bonito. ¿Cómo se abre? Es así, chéquense. Aquí abajo metes tu manita y tiene como un botoncito. Entonces lo aprietas y ya nada más como que la dejas ir, como que solita se desliza. Ahora, subirse, la verdad, no es la cosa más cómoda. Subirse sí tiene un poco como como que tienes que aventarte un poco como salchicha, porque sí queda bien chaparrito. Para abrir la puerta, esto está súper fresa. Miren, yo la verdad, dato real, al principio ni siquiera sabía cómo abrir la puerta. O sea, era como, ¿qué? ¿Dónde le jalo? Voy a estar atrapado aquí toda mi vida. Pero no, miren, está bien cool el sistema. Aquí en la parte de abajo de la puerta, picas este botoncito y luego jalas esta palanquita y listo, ya nada más la empujas hacia arriba. ¡Opa! Y así es como se abre. Por cierto, este auto ya llevo 2 días usándolo, ¿ok? Entonces el review que les voy a dar ya es con cierta experiencia. Muestra de que ya llevo 2 días usándolo. Miren, el vidrio ya está sucito, ¿ok? Ya está sucio en varias partes. Y ahora, algo que la verdad está bien incómodo, pero a ver, es que es un superauto. Obviamente los que son amantes de los superautos me van a decir, pues sí, Luisito, así son. Pero yo como persona les digo que nada más busca un auto así como bonito y cómodo para transportarse, debo decir, uff, qué incómodo es. O sea, es un coche bien incómodo. Aquí les va por qué. Vamos a empezar por la cajuela, por ejemplo. La cajuela se abre, aquí tiene una palanquita, ¿ok? Se abre como si fuera un cofre de auto cualquiera. Y listos para este tremendo cajuelón. ¡Oh! Caben como 3 bebés recién nacidos aquí. Miren, yo aquí traigo mi mochilita, por ejemplo. Todo cool, esta sí cabe sin problema. Pero es todo lo que tienes de almacenamiento, así todo. Entonces, si tal vez tú dices así como, no es que me encantaría un road trip acá bien chido con mi novio, con mi novia, nos vamos en el coche. Brother, sí, pero no podrás llevar calzones extras, ¿eh? O sea, no creas que te va a caber todo, mi carnal. Y luego, en almacenamiento, por ejemplo, uno diría así como, pues una botella de agua o algo. Brother, no. O sea, ¿cómo les explico? Este es el almacenamiento que tienes. Tal vez sí te cabe tal vez sí una botella de agua, como muy estirado esto y ya. Y también aquí atrás, miren, justo aquí detrás del asiento de pasajero, como que lo echas para adelante y tiene esta red, ¿ok? También este es un espacio de almacenamiento que, pues, no te cabe una botella de agua realmente, pero tal vez una chiquita, tal vez una lata ahí de refresco, que es lo que te cabe. Y ya, ¿ok? Tal vez puedas meter así como algo aquí en este hueco entre los asientos, ¿no? Vemos que igual el asiento del conductor deja ahí como un hueco. Pero nada más, ¿eh? Que esto sí me impresionó. Tiene CarPlay. Tiene nada más una entradita USB, ¿ok? No es como que vas a poder cargar tu teléfono y el de tu amigo, no, nada más tiene una entradita USB. Pero con esto tú tienes CarPlay, lo cual está bien perro, está bien fresa. Entonces sí, tú puedes conectar tu teléfono aquí y de esta manera escuchar música, poner tus mapas en el navegador. Porque chéquense esto está loquísimo. Y esto no me lo explico, o sea, no sé cuál sea el ahorro ahí, no sé cuál sea la razón, pero es una locura que este auto de $500,000 no tiene Bluetooth para escuchar música. Es un hecho, es una realidad. O sea, tiene Bluetooth para
hacer llamadas telefónicas, eso sí, pero para escuchar música no. Y eso es algo que la verdad sí digo como, ¿por qué? Y otra cosita que también me hace decir así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué por $500,000 no me darías esto? Es la llave presencial. Vaya, en la mayoría de los coches nuevos, y ni siquiera tienen que ser coches caros, o sea, simplemente un coche nuevo, ya no tienes que meter la llave a ningún lado para que prenda el coche, simplemente la tienes tú en tu bolsa y el coche la percibe y prendes con un botón y hermoso todo y todo cool, nunca tienes que sacarla de tu bolsillo ni para abrir el coche, ni para prenderlo ni nada. En este coche sí tienes todavía que meterla. Entonces miren, como un coche bastante retro, la verdad, agarras la llave, la metes así, le das un clic y ya se enciende toda la plataforma como tal. Que sí, a ver, entiendo que igual y por la nostalgia o qué sé yo, pero no sé, en pleno 2020, porque les repito, es un coche 2020, que no sea una llave presencial, sí digo como, ¿qué tanto se habrán ahorrado ahí y cuál es la razón de esto? Pero bueno, aquí les va, lo que sí está bien chido es que chéquense, tiene CarPlay, que es algo pues bastante cómodo, ¿no? Que tú puedes controlar acá tu teléfono, tienes los mapas, tienes tu aplicación de música, puedes hacer llamadas. Pero aquí les va otro ahorro que, a ver, por $500,000 no te imaginas que esto sucedería. La pantalla, amigos, no es touch. No es touchscreen, no tiene pantalla táctil, ¿no? Entonces para controlarlo tienes que hacerlo con esta ruedita de aquí. Ok, esta rueda de aquí, así vas controlando todo y le vas dando clic y demás. Una vez que te acostumbras está chido, ¿no? Pero bueno, en sí la plataforma toda esta está bonita, la verdad está cool. El funcionamiento sí es un poco retro, lo vuelvo a decir, o sea, todo el hecho de que sean como botones todo aquí, de que teléfono, radio, aquí, para CDs, ¿sabían que tiene para CDs? Miren, les enseño. Eso también está locochón y a ver, se agradece, la verdad, eso sí no me lo esperaba. Tiene, fíjense, para CD aquí arriba y para 2 memorias SD, o sea, para tener ahí tus rolitas. Eso sí no me lo esperaba, eso está cool. Y chequen, otro detallito que está cómodo y que la verdad no me lo esperaba de un coche como Lamborghini, es que Bros tiene cámara de reversa. Eso sí no me lo esperaba, O sea, en un coche así por lo general no tendría cámara de reversa ni de coña, ni de chiste, pero la tiene. Y de hecho para enseñárselas tenemos que prender el coche. Así que les mostramos cómo ronronea cuando lo prendes. Entonces cerramos puertas y se prende. Esto sí está bien fresa. O sea, me siento como un policía de una serie futurista de los 80s. Se prende con este botoncito de aquí. Miren, abres esta compuertita. Uf, está bien cool. Y con este botón. Y calen este ronroneo. O sea, de verdad, cálenlo. ¡Oh, lo borgo! Con este auto no es como que te vas a escabullir así a escondiditas, así de, uy, nadie se va a dar cuenta. No, carnal, va a ser evidente que te estás yendo a comprar cigarros para nunca regresar. Bueno, entonces les iba a enseñar yo la cámara de reversa. Eso está bien cómodo, la verdad. No me lo esperaba un coche así. Miren, para meter reversa es con un botón. De hecho, los cambios de velocidades son todos con paletas, ¿ok? Paletas al volante, no hay palanca de ningún tipo. Entonces, pisas freno, picas botón de reversa y miren, tiene su cámara de reversa. ¡Wow! La verdad, a ver, no es que me sorprenda que un coche de $500,000 lo tenga, pero sí un superauto. Por lo general los superautos no traen esas cosas, o sea, vienen como mucho más austeros, irónicamente. Y también te trae tus sensores, la verdad, muy chidos. De distancias te las va marcando ahí, muy fresa, muy cómodo. Eso sí, para que vean, está bueno. Sí, estacionarse no es una pesadilla, porque wow, si no trajera eso, Bros, ¿cómo les enseño? Miren, este es el espejo retrovisor. O sea, no se ve nada por lo alto que es el motor. O sea, la tapa del motor es tan alta que no se ve nada. Y a ver, este detalle está cool. El hecho de que subas tus vidrios aquí, ¿no? Los bajes aquí con estos botoncitos. Tienes sus intermitentes acá. Como que eso está padre. Esta otra cosita está bien fresona. Chéquense esto, amigos. Este botón de acá, ¿para qué será? O sea, ¿para qué servirá? Sube y baja un vidrio, pero ¿cuál es? Es el vidrio del motor. Entonces, por si tú quieres escuchar a tu Toro, a tu Lamborghini ronronear, lo subes y lo bajas. Eso está interesantísimo, eso me encantó. Gran detalle que si yo supe apreciar, me imagino que un amante de los superautos lo aprecia muchísimo.
Y bueno, amigos míos, así el review bastante detallado de alguien que no es amante de los superautos, que sinceramente no entiende por qué cuesta tanto un solo vehículo, de Lamborghini Aventador 2020. Espero que les haya gustado esta edición de Luisito Comunicars. Me gustó ese nombre para la posible sección. Espero que si alguno de ustedes estaba pensando comprar uno de estos, les haya servido esta útil información, que recalco es de alguien que no entiende bien el tema de los superautos. Procederé a entrar como salchichón a mi auto. Este detallito me encanta. Gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo. Como siempre, nos vemos mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que posiblemente no gastará más de $500,000 en un solo auto.